El doctor Javier Navarro Neri, especialista en ortopedia y traumatología, nos habla sobre cómo avanza la artrosis en las rodillas. Con una radiografía simple podemos darnos cuenta de cómo está el hueso en la rodilla. Entonces es algo sencillo, fácil, rápido y económico. Aquí para fines de estudio nosotros estudiamos la rodilla en tres compartimentos: el compartimento medial, que es hacia la parte media del cuerpo; el compartimento lateral y el de lado, el femoropatelar. Fíjense, esta es una paciente de 60 años, cómo todavía conserva los espacios en su rodilla. Del lado izquierdo, fíjense cómo empieza a disminuirse un poco el espacio medial, conservando la altura del espacio lateral. Aunque la rodilla del lado derecho, fíjense cómo aumenta la línea blanca en los compartimentos. Esto le llamamos esclerosis, o eso es un adelgazamiento del cartílago. Aquí en la lateral vemos cómo hay osteofitos marginales ya en la rótula. Acuérdense que casi nunca le hacemos caso a este huesito, pero es uno de los principales responsables de la patología de rodilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros doblamos la rodilla, este huesito sube y baja por el surco del fémur, y como tiene cartílago tanto la rótula como el fémur, ahí es donde ocurre fricción y donde se empieza a desgastar la rodilla, donde empieza a desgastarse la rodilla. Eso es una de las partes. Ahora, por la carga de la rodilla o por el nivel de actividad física, empiezan a desgastarse los compartimentos, ya sea el compartimento medial o el compartimento lateral, depende de la deformidad con que se cuente. Esto es una artrosis incipiente, grado 1, grado 2. Aquí pues ya podemos iniciar tratamiento oral o incluso ofrecerle la viscosuplementación, las infiltraciones articulares con ácido hialurónico. ¿Para qué? Para disminuir el desgaste de la articulación. Acuérdense que es bien importante que si tú tienes una rodilla inflamada, es que algo está pasando adentro. Mucho cuidado. Una rodilla inflamada, el líquido inflamatorio es un poquito más ácido de lo normal, empieza a dañar las cadenas de colágeno del cartílago y empiezan a aparecer los baches, los orificios en el cartílago, ¿no? Entonces es bien importante que si tienes una rodilla inflamada, pues acudas a consulta. Yo sé que se te puede desinflamar con el tiempo, pero a veces puedes evitar un daño más severo. Como esta paciente pues es de más edad. Fíjense cómo se cerraron completamente los compartimentos de la rodilla derecha, y de la rodilla izquierda también ya empieza a haber un daño en el compartimento medial y pues también el lateral. Esta paciente pues lamentablemente pues ya no hay mucho que ofrecerle más que la cirugía, un reemplazo articular completo, una prótesis total de rodilla. Lo que se trata es de evitar esto, de llegar a la prótesis. Cuando todavía estás en estas etapas, es importante recibir tratamiento. ¿Para qué? Para evitar llegar a esto. Y si vas a llegar, que sea pues ya en una edad avanzada, ¿no? En donde ya no sea una persona tan activa, en donde ya no requieras de tanta actividad física. Hablando más sobre los daños y lesiones en la rodilla, agrega: Aquí tenemos una lesión en la rodilla, la famosa condromalacia, que es lo que aqueja principalmente a las mujeres, una parte a los hombres, pero es una causa de consulta muy común. Este es el fémur y esta es la rótula. Al momento que nosotros doblamos y estiramos la rodilla, ocurre la fricción y vean cómo el cartílago se empieza a fibrilar, se empieza a desgastar. Esta pelucita no debe de estar, el cartílago debe de ser duro, debe de tener una consistencia dura y no debe de tener esto. Entonces, cuando hay mucho desgaste, se desprenden estas pelucitas y me irritan la membrana sinovial de la rodilla, y eso hace que esté inflamada. Aquí vemos en estas imágenes, por ejemplo, hay que ver el cartílago del fémur, el cartílago de la tibia. Este es un compartimento de la rodilla. En medio se alcanza a ver el menisco, al fondo se ve el menisco.
y vean cómo empieza a haber un daño ya en el compartimento, en los compartimentos de la rodilla. Esta es una paciente que tenía un genovalgo, y fíjense cómo se empieza a fragmentar el cartílago, se empieza a fibrilar y a fragmentar, empieza a haber fracturas del cartílago, y eso nos va a llevar a una artrosis avanzada de rodilla. Por ello es importante que cualquier malestar en rodillas se acuda al médico para descartar lesiones que podrían ser severas. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.